¿Vieron, cabrón? Ya sabes, sí, No, si no, soy famoso. no, si no. va. Yo ya sabes, traje mi nariz de payaso, bueno, una wea. Es más, me cago a Pirincho, le digo, Pirincho fue ayudante, a ver, Obvio. cuéntale la weá. No, vos no fuiste ayudante meño, ¿sí? No, Pirincho era el alumno favorito de El Peña. Yo alumno favorito. puedo arreglarle ¿Alumno ese- favorito? Sí. Yo estaba ahí. El favorito. Ay, dicen que Peña le hacía la clase a Pirincho. Nah, mentira, póngase al medio, doctor. ¿Sí o no? Sí, no, sí es cierto. Melón y Melame son buenos amigos. Melón. A ver, diga el mono, diga, pídete aquí el mono. Te rí, ni te rompo. ¿Y qué van a hacer de wea verde? ¿Cómo? Esa parte verde que hace Esa la ya mejor pasó. parte del programa. Ya Ah, que pasó. nunca la planificamos. Ah, ya. Estamos un rato aquí echando la talla y de repente ¡Ahueonao! y siempre pone la peor. Esa weá la sé. Pero además, ahora agarró la weá y nos ponemos el micrófono, weón, estamos con media camisa afuera, Ay, es back. súper ordinario. Te graban en el baño, hay cámaras adentro, toda la weá. Macari fue a depositar su poderoso de la semana ya antes de entrar. Probando, ¿tenemos micrófono? Diga usted. 2, 3, ¿estamos? Porque nos siguen weyando por el audio. Pero yo creo que son sonidistas frustrados que están tratando de candidatearse. Sí, es una injusticia esa wea. Siempre me parece que el audio estaba bueno. Ya, hagamos doble conducción entonces, ya que estamos los dos al medio. ¿Te parece, Macari? No, que Pero la la Puta, weón. No. Flojo. No hay caso. Pues no quiere trabajar. Este Este ya weón renunció a trabajar. está a otro ritmo. trabajar. Otro Sí. ritmo. El ritmo del emprendedor. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Tenemos cámara? ¿Tenemos sonido? Bienvenidos a una nueva semana de Comando Jungle y hoy a pedido del público acompañados del gran Pirincho Navarrete, villano invitado a quien partimos saludando. Pirincho, muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación, aquí estamos. Nuestro amigo Mirko Macari y nuestro amigo Gonzalo Miller tardes, representando a la derecha dura. Los tres mosqueteros más d'Artagnan. Exactamente. Un gran espadachín. Tenemos una semana bien cargada, tenemos narcopolítica, ¿cierto? Así Esta es. semana, con el alto auspicio de la diputada Orsini, tenemos al presidente que dijo que París valía una misa. Eso. Con eso trató de ordenar a su coalición, que cada vez está un poco más desordenada, mientras trata de sacar adelante sus proyectos en el Congreso. Y también tenemos la nueva disputa los nuevos condimentos a la disputa de Sanhattan por quedarse con los fondos de pensiones. Me gustaría partir por ese último tema, ya que soy el conductor y cabrón del asunto, solo porque me gusta encontrarme la razón, porque la semana pasada estuvimos discutiendo ácidamente con mi amigo Mirko Macari respecto de este impulso que había hecho el Partido Comunista junto con el movimiento No Más AFP de desestabilizar el sistema de pensiones por la vía de parapetarse en el derecho de propiedad. Nuestro Ir amigo a- ex-PS, Fernando Atria y compañía. Y bueno, la ido bien, tú dijiste esta es una forma de manifestarse, una forma de hacerle un forado al sistema, y en ese minuto advertimos, ¿cierto? Y era mi punto principal, que en realidad lo que estaba detrás de esto son dos cosas. Primero, llevarse toda la discusión de la reforma previsional ya no al aumento de pensiones, sino que al tema del retiro de los fondos, y adicionalmente crear al menos dos nuevas industrias. ¿Por qué? Porque había en ese momento una propuesta de los diputados demócratas cristianos para que se pudiese financiar los créditos hipotecarios, por ejemplo, con el fondo de pensiones, ¿cierto? Cuando una persona jubila. ¿Qué había ahí? Un negocio inmobiliario por un lado y por otro lado un negocio para los bancos. Pero adicionalmente, ¿cierto? El gobierno tomó el guante y dijo, no, esto puede ser, pero para la gente que está, que es enfermo terminal, ¿cierto? Y que pueda retirar su plata y pagar deudas que tienen que ver, por ejemplo, con eso. O sea, ¿quién es el que está ahí en esa fila? Ahora, las clínicas privadas que están esperando entonces su numerito para que, al mismo tiempo que a usted lo desahucian, ¿cierto? Alguien pueda pagar la cuenta y sea usted mismo. Entonces, esta semana salió la senadora Goich de la Democracia Cristiana a defender la idea de la ADC, el negocio inmobiliario, y a decir que esta idea del gobierno, ¿cierto?, tenía que ver con que el presidente quería que los pensionados además pagaran la cuenta. Abro los fuegos, ¿cierto? ¿Qué les parece el tenor que está tomando esta discusión? Don Pirincho, ¿quiere partir usted? Partamos, yo creo que en general, digamos lo básico, el sistema no cumplió las expectativas, las pensiones son malas, hay una frustración ciudadana y es importante cambiar el sistema. Dicho eso, hay algo aquí que me parece bien hipócrita, es decir, ver a los grandes íconos de la izquierda defendiendo una versión del argumento ultra neoliberal, a mí me parece un poquitito obsceno, es decir que el derecho de propiedad no tiene limitaciones, obviar que en todos los sistemas del mundo, incluso los de reparto, la cotización es obligatoria.
Entre otras cosas porque no solamente en la política, sino que en todos los aspectos de la vida, traer a valor presente expectativas futuras es una cuestión difícil y terminar recurriendo al caso Atria, al Tribunal Constitucional, que es una figura que la ha denostado permanentemente por ser una suerte de ícono y enclave antidemocrático, me parece un poco mucho. Yo en general creo que hay razones por las cuales es atendible efectivamente pensar que bajo ciertas circunstancias se puede retirar el ahorro de la pensión. Creo que la enfermedad es catastrófica, porque el valor público que hay detrás justamente tiene que ver con la calidad de la vida de la vejez y por lo tanto si existe la posibilidad de que no haya vejez, me parece que es un tema que uno pudiera eventualmente tratar, pero de ahí terminar pagando los intereses de los bancos, los créditos hipotecarios, o como tú ponías el caso de las clínicas privadas, a mí me parece completamente un despropósito. Creo que si queremos mejorar un sistema de pensiones, evidentemente no es por la vía de terminar de condenar a toda una generación de personas pobres a la indigencia total, porque eso es lo que ocurrió en los pocos países donde se ha hecho este experimento. Solo agregarte que además esta cuestión concentra la discusión en el único elemento que estamos claros que no alcanza, que es el pilar contributivo. O sea, el fondo de pensiones de todos los trabajadores que está en una parte, ¿cierto? Y hay un montón de utilidades que no se producen en el trabajo, que no se expresan ahí, las utilidades de capital y otras que se debiesen recaudar vía impuestos y que esta discusión elude y no toca. Pero bueno, Macari. Sí, a diferencia de Fere, yo no aprobé mi doctorado en ingeniería social, simplemente veo lo que hay de política en esto y efectivamente quien controla... ¿Lo compraste? Ya, sí. Ya, sí. Lo importante acá es que había mucha agua en la piscina para un tema. Hoy día el poder lo tiene quien pone la agenda y quedó claramente demostrado que esta agenda tuvo mucha prioridad, se subieron todos ahí, de tal manera que terminó perforando lo que era un mantra categórico del Partido del Orden: no me toquen los fondos de pensiones. Y se tocaron por donde menos se esperaba, justamente por ridiculizar el argumento ultraliberal. Por llevarlo al extremo, porque cuando la tragedia es tanta como son la situación de los pensionados, se pasa a la comedia, porque lo que está ocurriendo es la explosión de una olla a presión. Y lo más interesante es que esta semana el propio presidente fue quien hizo el hoyo en la represa, al admitir que efectivamente para el caso de las enfermedades terminales sí se iban a abrir a estudiarlo en la reforma de pensiones como uno de los casos donde sí se podían retirar. Este va a ser, como dice mi amigo Férez, para darle los créditos a un árbol de Pascua al que todos les van a querer poner guirnalda. Y vamos a terminar con 20, 30 o 50 casos excepcionales por los cuales las personas pueden retirar sus fondos para que salga la ley. Al igual que en la reforma tributaria va a haber una negociación y todos van a querer. Eso pasa cuando las cosas no se hacen a tiempo, eso pasa en el subdesarrollo exitoso, porque no se piensa algo que esté bien, se piensa cómo ir parchando en el camino lo que está diseñado para ser simplemente una manera de generar un mercado de capitales. Nunca fue pensado el sistema de AFP como un sistema de previsional, fue simplemente la manera que tenía la dictadura militar de salvar a los grandes grupos económicos con plata fresca y segura. Y eso nunca se cambió. Se acumuló el agua en la represa y ahora hasta el propio presidente le hace un hoyo y el agua empieza a salir. Pero tiene un balde para agarrar lo que caiga. Por supuesto. Yo creo que si uno define cuál es el objetivo aquí detrás de la conversación, poco tiene que ver con pensiones. Aquí las ganas de hacerle un hoyo ideológico a un modelo, las ganas de subvertir algo, y en ese desorden creo yo creo que donde falla el tiro Fernando Atria, ¿no es cierto?, el autor intelectual de esto, es que acierta y falla. Acierta porque dice: ¿qué más le hace sentido a las personas que el derecho a propiedad? Es tu plata. El derecho a propiedad. Y logra exacerbar el derecho a propiedad y ponerlo a prueba, bajo la lógica de ustedes le han dicho que esto es suyo, y resulta que lo que se va a terminar demostrando, primero, que tenemos 8 millones de chilenos pensando qué harían con sus fondos, y son sus fondos, y fueron a mirar su cartola, y fueron a mirar cuánto tienen, y fueron a mirar qué harían con ellos. Entonces, desde la lógica después, por eso se bajó el NOMA AFP primero, por eso se están bajando todos de eso, se baja la CUT. ¿Por qué? Porque aquí podrá haber un cambio en el modelo, sí, podrá haber excepciones, no creo que más de una, no creo, para respecto del uso de esos fondos, pero sí lo que va a ratificar el Tribunal Constitucional primero es el derecho a propiedad.
o sea, para pasar a ser tu fondo. Yo no sé cómo se puede conversar después de esto, en la conversación posterior, decirle, cuando un candidato presidencial, cualquiera, proponga un modelo distinto, va a tener que hacerse cargo de toda esta discusión, de que las personas ya, no de manera etérea, sino de manera fáctica, han mirado su fondo y han pensado, esta plata me serviría para esto, para esto, para esto, para esto. ¿Ah? Y esa sensación queda instalada, eso queda en el inconsciente. Ahora cuando se diga, oye, estos fondos los podríamos gastar de una manera distinta, le voy a decir, mis fondos, no. Sí, pues ya no tiene vuelta. Fue un trasfondo insospechado para la Pero campaña con la finalmente, misma plata. Cuando como suele pasar, que las personas que son muy inteligentes, como Fernando Atria, están jugando una carambola que era de 4 esquinas. Y en la cuarta esquina era, usted lo tenían engañado, pasemos esa platita a un fondo solidario. Y resulta que resultó la primera carambola, pero ya la segunda no llegó y finalmente nunca llegamos a la conversación final, sino que vamos a terminar aprobando un sistema, primero, que genera más ahorro individual, y segundo, que en algunos casos excepcionales puede usar mis fondos. Tercero, Tribunal Constitucional diciéndole, sí, son sus fondos, usted es dueño de eso. Y decirle cómo eso transita de algún momento a un fondo distinto. Cómo los distintos personeros de la propia derecha del oficialismo se han ido sumando a encontrarle razón al tema de que sí hay una causa, o 2 o 3, van a haber muchas más, para sacar los fondos al momento de que se cumple la edad de pensionarte. Sí, pero esa es una lógica del individualismo. Es la lógica de la política individual. Por lo tanto no foró. Pero Macari, por lo tanto no foró el sistema, lo va a legitimar. Lo que tú vas a sacar es un acuerdo amplio para mantener el sistema como está, con un adorno. Pero si la crítica al sistema es que es individualista, es del sálvese cada uno, y resulta que esto, más que perforar esa lógica, la exacerba. Es decirle, sí, tengo mis fondos y yo miraría para hacer A, para mirar C, pagaría esto, pagaría lo otro, o cubriría un riesgo como el de una enfermedad catastrófica, que es uno de los riesgos que pueden, obviamente, desestabilizar a cualquier familia, ¿no es cierto?, de enfrentarlo. Entonces dice, bueno, pero pasan a ser mis fondos. ¿Y cómo yo me protejo a mí mismo respecto de lo que produzco, y ahora de lo que viene ahorro? la pregunta, y ahora se van a abrir la industria de administración de fondos, se va a terminar el monopolio de la AFP para administrar el fondo, obviamente. Pues, si tú eres dueño de tu fondo, ¿por qué solamente se lo voy a tener a pasar a la AFP para que lo administre? No, pues ya lo administraron. Cuando tú jubilás es que lo sacáis. Claro. Y por lo tanto, entonces Pero tú ya generaste ese negocio y ahora voy a generar otro. Pero también ellos también te dicen, yo me quedo con la plata no solo hasta que usted se jubila, sino que desde ahí se la voy entregando como tú elijas. por parte, claro. Lo que pasa es que yo creo que estamos discutiendo dos cosas que son distintas. Una tiene que ver con el mérito táctico de lo que hizo Atria, para ejemplificarlo de alguna manera, que efectivamente generó una discusión, desestabilizó una cierta tranquilidad, provocó que el presidente de la República el día lunes hiciera el ridículo de decir una cosa en la mañana, tener que acotarla a las 12, el ministro del Trabajo ya como Lodi, así como saltando con la lengua afuera, el ministro de Hacienda, como le habían dado el punto en la cuestión tributaria, plegándose al presidente como una espinita, pese a que había hecho otra cosa. Ya, ok, todo eso te lo concedo. Lo que yo creo que hay un punto es que las personas que empezaron a mirar un poco la segunda y tercera deriva se dieron cuenta que era extremadamente peligroso para cosas que a ellos les importan mucho desde el punto de vista del discurso político y el tipo de sociedad que quieren tener. Esto llevado al extremo tiene una implicancia, por ejemplo, en la discusión que estamos teniendo respecto de agua, en la discusión que estamos teniendo respecto del tema de la minería. La percepción de que en general no existen bienes públicos, no hay cosas que son de todos, que al mismo tiempo no son de nadie, que requieren algún tipo de responsabilidad colectiva y que todos somos dueños de una parte y podemos disponer con nuestra más absoluta libertad de esa porción, tiene en el debate público y en muchas discusiones que tenemos consecuencias insospechadas que no son precisamente del ideario de izquierda. Y yo creo que la razón por la cual Bárbara Figueroa se baja, por la cual el movimiento No AFP se baja, es porque empiezan a mirar que no solamente está la consolidación del sistema que ellos mismos han demonizado y con razón, sino que en general empiezan a hacer presa un discurso respecto a la cual es como la teoría del embudo. Después no podéis salir para dar un argumento distinto respecto a cosas que son absolutamente importantes. Entonces, que se generó una conmoción, sí. Se subió la espuma, sí. El gobierno, para variar, haciendo loco también.
Pero como la política debería ser una hueá que es más allá de mirar adelante el metro cuadrado que tenemos delante de la rodilla. ¿Pero en qué tema se está mirando adelante el metro cuadrado? ¿Y No, quién? yo creo que en general en este tema algunos ya se Uno. dieron No, pero cuenta. esto lo enarbolaron precisamente los que son críticos respecto de ese cortoplacismo y frivolidad de la política. Entonces, finalmente la crítica va para allá. Si no tiene que ver con que que la política es como debiera ser. No, no es. Ahora, la solución es exacerbar. No, yo no veo a nadie mirando a... Bueno, Pirincho más del Navarrete, metro. pues. Claro, Pirincho no Navarrete está diciéndolo, mirando pero ahí. ningún actor del juego, No, por sí, mucho al que final, esté la- lo que le- es lo que una le- crítica Tácticamente esto es notable. Estratégicamente es dudoso. Y políticamente Más que dudoso, doble. para aquellos que sostienen que la lógica individual es algo que debiera erradicarse, como el no más AFP, como el propio Atria, esto es una derrota sustantiva, porque al final lo que lograron es al revés, exacerbar la lógica No, pero además, individual. perdona, y hay un problema práctico. Al fondo que no alcanza hoy día para pagar pensiones, le estáis sumando los problemas de vivienda y los problemas de salud. No, ya, si es la cueca en pelota. Pero nos fuimos demasiado rato con este tema, así que yo les propongo que toquemos el tema que traía y proponía nuestro amigo Macari, el patrón, que nos quería hablar de narcopolítica. El patrón del mal. La semana pasada murió un bebé en La Pintana de 9 meses por lo que se denomina una bala loca, y lo interesante es la frivolidad que hay respecto a este tema. Yo le puedo garantizar, señor telespectador de redes sociales, Youtuber de espectador. youtubers, claro, youtubers fanáticos, que del 99% de las conversaciones que tuvieron los políticos el fin de semana, de todos los sectores, izquierda, centro, derecha, ultraderecha, fue sobre las próximas elecciones de gobernador y sobre nombres de cupos para las municipales. Nadie habla en el sistema del poder, que es la política, de soluciones de fondo del tema del narco. Las medidas, el ministro del Interior anuncia nuevamente que se va a revisar la ley de control de armas. El narco expresa como pocos temas, no solo la desigualdad en Chile, sino que la frivolidad absoluta, y en eso discrepo con Feren. Incluso los que critican la frivolidad escapan a esa frivolidad, son todos parte de ella, y esa frivolidad radica en la incapacidad de entrarle a hincar el diente a un tema complejo. Por cierto, que van a morir más bebés, más niños, más jóvenes en esos sectores, y a nadie le va a importar. Me toca escuchar al otro lado de la calle donde vivo 2 veces a la semana balazos al aire, que son la señal de que llegó la mercadería. Y eso no va a cambiar en este gobierno, ni en el siguiente, ni en el siguiente. Entonces, el poder tiene que hacer una puesta en escena de dolor que es falsa, que es un mero simulacro. Cuando la diputada Maite Orsini, a propósito de este tema que se matinaliza, que es el nuevo escenario de la política, entre ahí le caen encima, ¿no? Puede que ella haya hecho una jugada mal calculada, que se haya equivocado en sus dichos, pero lo central hace 20 años, hace 25 años, cuando fue lo de Cuadra, obviamente estábamos frente a un congreso prestigioso y todos nos entraba la duda de lo importante que era ser responsable de nuestras palabras y de cuidar las instituciones. Hoy día el congreso está en el suelo, a la vez que el narco tiene control efectivo y real de muchos sectores periféricos de las grandes ciudades de Chile. Y entonces la actitud noventera de caerle encima a la diputada por una frase mal pronunciada, pero que pone el foco en lo central. No habría narco, porque en eso consiste la industria del narco, no es mera delincuencia común. No habría narco si no hubieran ya vínculos con el poder. Es obvio que hay vínculos con el poder, no solo el Congreso, obviamente más peligroso incluso con el Ejecutivo. Hay vínculos ya con las Fuerzas Armadas y hay vínculos con los Carabineros, eso lo hemos visto. Hay noticias. Entonces, la actitud que uno esperaría de la clase política es decir, es preocupante este tema, vamos nosotros a investigar. La diputada tiene un punto. En cambio, el toque noventero de cuidar las instituciones y todo ese acto reflejo discursivo de la élite chilena solo habla de su inconsciencia y de que nada importa el niño que se murió en la población de La Pintana. ¿Y tenía razón también Cecilia Pérez? Sí, pues, obvio que el Partido Socialista ha frivolizado el tema del narco. Sí, pero en este caso, yo no sé, uno puede explicar muchas cosas de muchas maneras distintas, pero me cuesta alinear lo que hace Maite Orsini con lo que en la primera parte de tu discurso, que yo lo comparto, o sea, con el fondo, lo poco que conmueve a la sociedad y a la política
primero el nombre, la bala loca, ¿ah? Que muere una guagua, ¿no es cierto?, por el producto de una bala loca, como que fuera un efecto del azar. Claro. ¿Ah? Y resulta que no es una bala loca. ¿Ah? Como dice nuestro amigo Sino que Cristóbal Belolio, una bala que salió a loquear. es la presencia física del narco. Eso es, el dominio, el control del narco, eso es. Entonces, cuando dice la frase más allá del error, más allá, faranduliza y lleva la conversación a su lugar equivocado. Sí, ese es el gran pecado, yo creo, de Maite Orsini. No hay narco si no tiene vínculo en el poder. Y es una pregunta que en Chile no nos hacemos. Pero ya está bien, pero es que resulta que esa pregunta, que es compleja y seria, no tiene nada que ver con lo que dijo la diputada. No tiene nada que ver. Si por eso lo que puede irritarte de lo que dijo Maite Orsini es que lleva la conversación a un lugar equivocado. Y de hecho banaliza incluso las muertes y a quienes sufren la presencia del narco. No, yo no creo que sea Yo creo que sí, porque finalmente, es decir, a sostener algo de decirse en la tarde, ¿ah? Es algo que nos dice, bueno, ¿cuál fue el aporte entonces? Nos llevó a una conversación en torno a la presencia del narco en algunas poblaciones de Chile, nos llevó a la conversación sobre el fracaso en el combate, no nos llevó a nada, nos llevó a estar pendientes si ella sostenía lo que decía, en quiénes estaba pensando o en quiénes no estaba pensando, que es el lugar equivocado de esta conversación. Y en la aparición eterna del narcotest para los parlamentarios. Siempre sale un parlamentario que levanta la mano y dice, hagámonos todo un narcotest. Que a esta altura yo te diría que debería ser obligatorio. ¿Sería ahí un narcotest, Pirincho? No, Ya. porque habría un serio riesgo que saliera positivo en varias sustancias. Ahora, dicho eso, yo estoy de acuerdo con el diagnóstico que en general hace Mirko, pero si queremos terminar con la frivolidad, yo creo que es importante poner sobre la mesa cuáles son las alternativas. Y yo creo seriamente que nosotros no tenemos más alternativa, en general, no solo en Chile, sino que en los países que viven este flagelo, que son prácticamente todos, que legalizar las drogas. Y creo que legalizar las drogas resuelve casi el 99% de los problemas que tenemos. Primero, porque todas las externalidades negativas que podría tener una medida como esa se pueden resolver y acometer con menos de un 10% del dineral que hoy día nos estamos gastando en el combate contra las drogas de manera fracasada en el resto del mundo. En planes de prevención, en planes de rehabilitación, de información y de control. Pero además terminaríamos con el principal flagelo del narco, que no tiene que ver con los problemas de salud pública, sino que tiene que ver con los problemas de poder y de corrupción. Si uno abriera, y en eso hay que ser bien liberal, al mercado el consumo abierto de droga, efectivamente terminaría con el monopolio oculto, ilegal y corruptor de una industria que probablemente hoy día es la más poderosa del planeta. Y creo que todas aquellas cosas que nosotros en general, de manera media ignorante y moralizante, tenemos miedo de hacer, insisto, se pueden resolver con una ínfima cantidad de la plata que hoy día estamos gastando. Mi problema no es hoy día los problemas de salud pública fundamentalmente, sino que creo que el principal miedo al cual deberíamos tener todos nosotros es que nuestra democracia, nuestras instituciones, nuestras autoridades, nuestros jueces terminaran básicamente a sueldo de quienes hoy día controlan ese poder. Y hay un pequeño agregado, y súmale a eso, digamos que el narco es probablemente de los pocos grandes poderes económicos que manejan hoy día sumas en efectivo importantes, y habiendo generado el mecanismo el nuevo mecanismo de financiamiento de la política, digamos, probablemente para las campañas el recibir dinero no rastreable cada vez va a ser más tentador. Aunque parezca paradójico, pero no es que me oponga a la lógica de mercado respecto para solucionar problemas públicos, o que utilizar esa lógica, pero decirle como sociedad, no la lógica de mercado como que es una alternativa de solución que es discutible. Estamos de alguna manera entendiendo de que, por ejemplo, en los niveles de azúcar en algunos productos, hay una tesis que dice que eso inhibe o disminuye la capacidad autónoma de las personas a tomar la decisión, porque prácticamente la presencia de eso ya hace que adquieran el producto. Incluso la presencia de un juguete asociado a la compra de algo, también pasa a ser un elemento que distorsiona la libre voluntad de una persona para poder escoger o no escoger algo. Y resulta que aquí estamos diciendo que la droga, que es algo que prácticamente captura la voluntad de las personas, lo pasaríamos a comercializar. Es decir, ¿cómo? O sea, no juguete en la cajita feliz,
pero sí cocaína en un puesto. Hay una gran Entonces, hay una gran diferencia al argumento. Es decir, nosotros podríamos considerar que el hecho de que cierta publicidad asociada a los cereales puede efectivamente inducir conducta, pero a nadie puta se le ocurriría prohibir las azucaritas, pues, weón. O derechamente No, si hay gente que- comercializarlo en el mercado negro. Lo que te quiero poner sobre la mesa es que toda la historia de la prohibición en todas partes ha sido una fuente de corrupción. Incluso respecto de sustancias que podríamos estar de acuerdo, que más allá de lo que nos gustan, como es el caso del alcohol, podrían efectivamente causar efectos nocivos. Toda la historia de Estados Unidos entre los años 30 y 50, la prohibición fue esto. Entonces, lo que yo estoy diciendo no es liberalizar el mercado de las drogas como si eso no tuviera ninguna consecuencia. Es hacerlo y gastarnos una ínfima cantidad de plata respecto a lo que nos estamos gastando en explicar cuáles son sus males, cuáles son sus riesgos, en manera preventiva y rehabilitar. Pero lo que no tiene sentido hoy día, creo yo, es seguir fomentando un esquema que ha sido un fracaso en todas partes del mundo, que no tiene ninguna evidencia empírica que hayamos siquiera ganado una batalla respecto al tema de salud pública, y sin embargo estamos enfrente de la fuente de corrupción más importante, no solamente de la política, sino que del mundo privado, y que genera las consecuencias que estamos viendo hoy día en Chile. Evidentemente no hay soluciones blancas, esto no es binario, pero la pregunta es, y lo que yo creo que razonablemente tenemos que poner sobre la mesa es, ¿qué costo estamos dispuestos a pagar? Y a mí me parece responsablemente que el costo de liberalizar las drogas es infinitamente menor, si lo hacemos bien, al costo que estamos pagando hoy día con la prohibición. Dado que el mercado es más eficiente que el Estado. A veces. Ya. Pasemos entonces a propósito de la disputa. La agenda ¿Ah? Bópoli, la etcétera. agenda liberal, No, la es agenda que liberal es es bueno implacable. es bueno aprovechar los temas, si no aquí cada El aquí Chile argumentar es neoliberal, gratis. el Chile neoliberal Ese surge a borbotones. Eso es una simplificación binaria. A mí me de las gusta. cosas. Ah, perdón. Las soluciones siempre, Sí, siempre son están más al medio. complejas. Obvio. Claro. Sí, Entonces, lo que pasa justamente lo que queremos hoy día en este programa es decir es blanco o negro, ¿no? Para eso lo hacemos. No, ¿Pero tú conoces algún país que haya Sí, legalizado no. la cocaína? No. Entonces, Y so what? No, por eso digo, porque deberíamos apuntar, porque la conversación Bueno, pero Chile lo fue que el tiene, primer lo que país tiene en la capturado, lo que tiene capturado Es es un po- ese tipo de droga. es un po- no, es que ¿Ah? es un Es la poco- cocaína, es la pasta base, esas No, son las lo que drogas nos que tiene- lo tienen que nos todo. tiene capturado no es la venta de la cocaína y la pasta base. Lo que nos tiene capturado es el poder y la impunidad de los hueones que están detrás y que Bueno, venden. ese es el punto. Entonces, si la Entonces, impunidad- tú me haces una pregunta razonable, Pirincho, ¿conocí algún país? No, pero citando a nuestro viejo y querido Einstein, buena parte del problema es que no vamos a conseguir resultados distintos si seguimos haciendo la misma wea. Entonces, creo que vale la pena correr el riesgo. Es tan dramática esta situación que creo que vale la hay pena billeteras correr. mucho ¿Sabes más lo que amplias, hay pasa? billeteras mucho más amplias que han Es perdido igual. dramática para la gente que no tiene voz. Porque eso es lo que, ese era todo mi punto. No quería llevar esta conversación a la solución sobre el tema del narcotráfico, que obviamente daba un seminario. El asunto es que a los que los afectan, más afecta a los que le quita su libertad efectiva. En los sectores populares no tienen ninguna capacidad de decidir sobre esto. Y aquellos a los que les entregamos el poder para decidir no tienen ningún interés en conversarlo ni en resolverlo. Y todo mi punto con Orsini no era defender a Orsini, era decir que lo que ella decía podía tomarse de acuerdo a la gravedad de lo que se estaba poniendo, que es efectivamente si consideramos que el narco ha crecido de manera importantísima en los últimos años en los sectores marginales de las grandes ciudades de Chile, es porque tiene vínculos ya con el poder establecido y no puede descartar al Congreso. No tiene solución. Es el minuto que el Congreso se empelote y muestre y no le caiga corporativamente a Orsini en la clásica relación corporativa pero de le cae- está desprestigiando pero las instituciones de la República. Macari, le cae a Orsini que porque lo decide cuente. hacer exactamente lo contrario a lo que tú estás pidiendo. No es exactamente lo contrario, no porque es en vez de darle exactamente lo voz a contrario. los sin voz, ella va y se lleva el problema al Congreso, De que manera- son los que nos tienen aburridos porque tienen tanta voz. De manera torpe, dice algo que es una pregunta correcta. Para que el narco crezca, como ha crecido, tiene que tener vínculos arriba en el gran poder, el poder político, el poder económico. Ya hemos visto que el narco le compra armamento a las Fuerzas Armadas, que ya está penetrado Carabineros, lo hemos visto, están ahí las noticias. Es obvio que también hay jueces, es obvio que también hay políticos, es obvio que hay autoridades. O sea, debiera haber Si no, no narcotés estaría donde obligatorio está. para todos los Para parlamentarios. empezar,
para empezar la conversación. Narcotest para todos los funcionarios públicos. Oigan, es parte de nuestra encuesta Jungle de esta semana, precisamente el tema de la diputada Orsini y las distintas variantes de el narco y la narcopolítica, así que voten ustedes también ahí en nuestra encuesta. Dejen en sus comentarios. Nos pasamos largamente de los tiempos que teníamos para discutir dos temas, pero no dejemos de lado el que traía Pirincho, que me parece sabroso, que es esta idea del desorden permanente del gobierno para tratar de lidiar con el que era tu tema, que es el apoyo a las reformas del propio gobierno. Claro. ¿Quién parte con los fuegos? ¿Tú vas a decir...? No, decirle que el gobierno había enganchado 2 semanas, que habíamos hecho un marco, ¿no es cierto?, de un verano de San Juan del propio gobierno, y se produce un desorden. El propio gobierno mueve la cancha porque dice, mira, todo puede ser, bajo la lógica del todo puede ser, porque el presidente escucha un argumento, le encuentra razón, lo usa y abre la puerta a una conversación. Es que incluso senadores, después de 18 meses de estar conversando y reconversando y ultra conversando una reforma tributaria. De reforma tributaria, Sí. deciden, y casi ya con los votos, si lo que dicen, aquí hay alguien que levanta la mano, que el ministro de dice, oye, pues yo tengo los votos para aprobar esto, se deciden y ponen en los diarios, dice, bueno, si aquí estamos en el reino de la creatividad, nosotros también somos creativos y tenemos una alternativa distinta, ¿no es cierto? La centroizquierda en este ámbito del nuevo Chile neoliberal que ha borbotoneado aquí en el Comando Jungle, decide decirle, bueno, ¿y por qué no le bajamos el impuesto corporativo a las empresas? Eso es la respuesta de la centroizquierda, decirle, y inicia una conversación distinta y engancha a parte de estos senadores y dice, bueno, nosotros podemos ser protagonistas de eso. Esto va cruzado obviamente con la necesidad y la urgencia y las ansiedades de quienes necesitan figurar para poder estar en alguna nómina. Sí, bueno, es cualquier futura. senador, son senadores que tienen pretensiones Sí, como tienen candidatos. pretensiones como presidenciales y por eso tienen que tener cierto protagonismo. Entonces, una cosa lleva a la otra, la ansiedad, mala consejera, y lleva a buscar protagonismo en cosas que el propio presidente, que es quien abre la puerta al desorden, decide tratar de cerrarla, acordándose que su ministro de Hacienda bueno que no admite tiene que 18 el años. propio presidente quien abre la puerta al desorden. Pero si así partimos. Exacto. Ahora, lo que pasa es que él escucha todas las ideas, pero después se le ocurren a él de nuevo. Claro. No la Estamos adopta, claros, sino que Entonces, mira, la estamos entrega. claros que Piñera no es un estadista. Estadista clásico republicano como quién, diría A ver, usted. búscate. No, para tu Bachelet? definición de estadista, de por Jaime eso- Guzmán. No, él es un hombre de oportunidades. ¿Los quieres llevar a blanco y negro, Macari? Y en la política, obviamente que él va viendo oportunidades y también es un pragmático. Entonces tiene el hombre de la oportunidad, el pragmático, y eso lo que iba a hacer, ir a París y terminar de la mano con Emmanuel Macron, y de tener una agenda conjunta de medio ambiente que no estaba en ninguna parte y que surge a partir de ¿qué? De la oportunidad. No me interesa criticar al presidente, me interesa hacer el punto de que es el sistema completo el que está en un cumpleaños mono. Y el que pone, Partiendo por el y el que presidente. pone la Bueno. música es el primero. Pero a mí sí me interesa criticar al presidente. Mira, yo creo que después de, como dice Gonzalo, de 3 semanas extraordinariamente virtuosas, sobre todo había cuenta del track, un presidente que se pasea como el Capitán Planeta, que le tocó una oportunidad increíble, que recibe todo tipo de premios, de reconocimientos, que por lo demás han sido tan esquivos aquí en Chile, incluso a propósito, afuera le dicen a estadista, cosa que a nadie se le ocurriría decirle aquí, engancha además con un gran triunfo cuando se rechaza la acusación constitucional contra la ministra Cubillo, con una oposición que hace el loco, incluso los famosos brotes verdes que la Larraín venía pronosticando casi más que arena, empiezan a algún... El jefe político del gobierno, hace 2 semanas atrás, abre esta discusión. Aquí hay 2 posibilidades. O Chadwick andaba paviando, o... Está hablando de la doctrina Chadwick. Claro, o está un poquitito preocupado. Y yo creo que la razón es más o menos obvia. Al gobierno le queda 1 año de gestión de verdad, hasta octubre del próximo año, con la elección municipal de gobernadores sacada su influencia política, y no empieza a tramitar en el Senado todavía ninguna de las reformas emblemáticas que supuestamente iban a cambiar y ordenar este país. Ya de hecho desechó 2, de reforma laboral ni hablamos, y más bien están preocupados en atajar a Camila Vallejo de las 40 horas, la reforma a la salud, chao, y le quedan 2, la reforma a las pensiones y la reforma tributaria. Ninguna de las 2 hoy día tiene los votos, en principio, más allá de lo que diga Blumen. Y respecto de las 2, en las últimas 2 semanas el gobierno se juega un numerito donde 4 ministros de Estado dicen cosas completamente distintas. Que es, creo yo, como en general, más allá de que todo el mundo conoce mi familia de pertenencia y no creo que en general los ministros sean todos unos huevones, yo lo que creo es que hay mucha ansiedad y preocupación porque pudiera pasar que pese al estado de deterioro y descomposición de la oposición, de que no hay ninguna posibilidad de bailar
hoy día, de no ver algo extraordinario, el que la derecha vuelva a estar 4 años en el poder, pudiera terminar esta gestión sin haber apoyado y sin haber aprobado un pinche proyecto de los que empezaron a traer. No, y te agrego otro indicador a la gestión de Pirincho, y es que las dos reformas de las que estamos hablando se están debatiendo fuera de los márgenes del proyecto del Ejecutivo. Es decir, están debatiendo adornos nuevos. Esta idea de eventualmente bajar el impuesto corporativo en un caso, de eventualmente retirar los fondos en el caso de pensiones. O sea, el mal gusto de la democracia. Es tan poca la presencia, no, pero es tan poca la presencia y conducción del gobierno respecto a su propio proyecto y la premura que tiene por salir del Congreso, que yo creo que están dispuestos a canjear casi cualquier cosa, y el mercado político en este caso está recibiendo la señal. O sea, el desde por la construcción que marca la elección parlamentaria es que este gobierno no debería aprobado nada. Ninguna ley, ninguna reforma importante, porque no cuenta con mayoría ninguna de la Cámara, no tiene esa fuerza. Pero, acto seguido... En el año 90 que viene ocurriendo acto seguido. Elwin no la tuvo, Frey no la tuvo, Lagos no la tuvo, Bachelet 1 no la tuvo, Bachelet 1 no la tuvo, la tuvo 4 meses. No la tuvo Piñera 1, el único que la tuvo fue Bachelet 2. Entonces, no sé si es una buena razón para explicarlo todo. No para explicarlo todo. El punto es de que finalmente, lo que yo creo, más allá de que le va a tener que poner un par de cerezas más a la torta de las que le gustaría, o que le va a salir más cara de lo que esperábamos, yo creo que sí, que la dupla Blumen-Alvarado, silenciosamente, tienen los votos para las dos reformas. Yo no tengo ninguna duda que la reforma de pensiones se va a aprobar, y que la reforma tributaria, con integración, se va a aprobar. ¿Qué le pasó a Chadwick entonces? Y al presidente. Es decir, Chadwick es el jefe político, es quien el jefe representa político. al presidente. Abre una conversación. Hace 2 semanas, la conversación era reintegración o muerte, o nada, ¿cierto? Hoy día la conversación con la centroizquierda, ¿cuál es? O reintegración o bajar los impuestos corporativos. Cuando la centroizquierda se dé cuenta que la creatividad del gran senador Lagos Weber, que bajar los impuestos corporativos es un suicidio político, Claro, va a decirle, ¿sabes qué? No me va a decir que Chadwick vamos hizo por esa la vuelta. reintegración. Y que se desalineó respecto a todo el gobierno Si para Chadwick que la oposición pisara el palito y hoy día se enfrentaran a la decisión que querían promover. La doctrina Chadwick es algo del sentido común. Los impuestos son herramientas. Tú puedes subirlo, puedes bajarlo, la puedes mover para el lado, lo puedes calcular de una manera. Son herramientas, no son dogmas. Y por lo tanto, tú puedes dibujar uno u otro camino. ¿Cuál es la realidad? Chile tiene una economía que necesita una inyección que la haga crecer más y generar más empleo. Ese es el diagnóstico, eso es lo que se necesita. Si el camino es A o el camino es B, en la doctrina Chadwick te dice, mira, son instrumentos. Y abre la conversación. ¿Y tú, entonces, a ti qué es lo que te parece más razonable? ¿La doctrina Chadwick o la doctrina de Piñera y el resto del mundo, para efectos de ejemplificar? No, lo que hace es que lo que provoca la doctrina Chadwick, que le vamos a pasar los créditos después por acá abajo, es que la centroizquierda se sienta a la mesa, trae su propuesta y entra a la conversación. Cosa que no estaba haciendo. La única posibilidad, Pirincho, de rechazar... Estamos viendo una semana política distinta. Eso es lo que no va a ocurrir después de la declaración que hizo el presidente el día lunes en Radio Cooperativa. Lo que acaba de hacer el presidente... tiene que ordenar a sus fuerzas. Lo que acaba de hacer el presidente es determinar que hay algo innegociable que no se va a poner sobre la mesa, valga lo que es innegociable para Piñera, pero ese es otro punto, que es justamente el tema de la reintegración. Y esa señal le evitó a Lagos Weber, y le evitó a Rodrigo Valdés, y le evitó a Carlos Montes tener que poner el número sobre la mesa. ¿Se aprueba o no se aprueba en el próximo capítulo del Comando Jungle? ¿A quién le habló el presidente Piñera? El cogote del tiempo. ¿A quién le habló el presidente Piñera? Le habló a los propios. Está ordenando sus filas. No lo estaba hablando. Pasémonos al verde. Bueno. Pasémonos al verde. El desorden llega hasta Comando Jungle. Hasta el desplome de la institución nos Vamos a pedir para sin este justificación. bonus track que 3 minutos extraordinarios. Sin justificación, su poderoso de la semana. Sin justificación. No, rapidito, así rápido, al hueso. El poderoso de esta semana, Carlos Peña. Carlos Peña, que está en un duelo del Chile meritocrático, el Chile republicano. Parece que solo hay espacio para uno. Y el juez Muñoz está quedando fuera. Carlos Peña, el poderoso de la semana. Bienvenido al Partido del Orden, Carlitos Peña. ¿Usted? Los secundarios, que no hicieron nada, que no se haga a esa edad, no sé quién acá... Quemar un colegio. ¿Pagó el metro? A esa edad no se agrupaba con gente de su edad, en la actitud gregaria, se oponía a cosas, quería construir un mundo distinto al de los adultos, desordenaron un poco la cosa y dejaron en ridículo, a mi juicio, ¿no?, a toda la opinología tuitera que habla de prácticamente los delincuentes.
delincuente o ladrón es quien evade cotidianamente el Santiago una vez, 2 veces, 3 meses, 6 meses. Esto es un acto político, te podrá no gustar, se puede opinar en contra, pero es natural que a esa edad ocurra y No que ocurran delincuencia estas común, cosas. dice. Era rápido. Es una ¿Han acción ocurrido política. acá? Era rápido, Perdón. Margarita. Vamos, Pirincho. Yo la última vez que puse un poderoso de este programa fue a Fere y el resultado fue que me vetaron de este programa durante 3 meses seguidos, aduciendo que no era lo suficientemente pro-palestino como debería. Así que esta vez, Los Poderosos de la Semana es el programa completo, los 3 panelistas, la gente que está detrás. El sonidista. El pueblo El que me pide. sonidista, El sonidista. porque quienes seguimos religiosamente mirando el YouTube, no solamente hemos visto crecer en número la popularidad, sino que la calidad del programa, sé que lo felicito. Ese es el muchachos. problema de Chata Gracias. Pirincho, me robó hasta el Hasta el poderoso. cierre. Puta, Estaba cerrando. yo tenía Próxima a semana ustedes Pirincho que se habían cierra el pedido que viniera Pirincho y lo habían logrado. Voy a poner Así la que nariz. sigan comentando, leemos todos los comentarios, incluso aquellos los que nos tiran tomate. Así que nos vemos la próxima Pirincho semana yo quiero. en un nuevo Comando Jungle. Me gustó ese gesto. Tú tenías un mono. Nos vemos. Préstame la nariz. ¿Tú tenías un mono tuyo? Un así? GIF rockero. Bueno. Sí. Hola, soy Piñera. ¿Qué negocio ahora? La próxima semana me desdigo de todo lo dicho. Gracias, muchachos. Qué huevo. Este buen siempre ha querido tener. ¿Ah? Le gusta. Le gusta el güey.